de una domus romana que se cree que pertenecía a un rico comerciante, como nos ha explicado Diego antes, de la época del siglo, hablamos del siglo I, año 50, 60 después de Cristo, que es cuando se funda esta ciudad. Entonces se cree que esta domus, o estos restos que se han encontrado aquí, pertenecían a un rico comerciante de la época, porque está ubicada en el foro de la ciudad. El foro era la plaza principal donde digamos, se gestionaba toda la vida de la ciudad en la época romana. El foro era el corazón de la ciudad. Entonces, tener una casa en el foro era pues sinónimo de ser muy rico. Entonces aquí se pueden ver, pues mira, se conservan incluso partes de la calefacción que usaban los romanos, que se llamaba la gloria. La gloria es este hueco que podemos ver ahí debajo, ese hueco, por ahí en un extremo, en uno de los extremos, esos huecos se construían debajo de las casas romanas, de las domus, y entonces por esos huecos circulaba el calor. Eso es un pozo, seguramente de abastecimiento para tener agua en la casa. Y hay un canal que parece que va hacia el pozo. Ese canal seguramente, porque ese pozo se alimentaría también del agua de lluvia, sería aljibe a su vez. Sería aljibe y recogería agua de lluvias, cuando en la época de lluvias recogería para meterle agua al sistema subterráneo, y luego de ahí recuperarían y captarían agua para la casa. Como te decía, la gloria es un sistema, nos parece como muy moderno el suelo radiante, que ahora tenemos, las casas modernas tienen suelo radiante, ¿no? Pues ya los romanos usaban el suelo radiante. Los romanos construían unos túneles debajo de su suelo, unas pequeñas galerías por las que en un extremo conectaban con un horno donde se encendía un fuego, y por esos conductos circulaba, claro, el calor, y el humo se metía por debajo y les calentaba el suelo. Tenía una entrada y luego en el otro extremo una salida para que el humo saliese por el otro lado. Entonces se calentaba por debajo todas esas galerías y calentaban el suelo. Ellos tenían suelo radiante hace 2000 años. Entonces, como podemos ver, los romanos aquí, cuando vinieron, nos dejaron un pozo de conocimiento y de sabiduría que no existía en esa época. Los romanos nos conquistan porque nosotros, o las tribus que en esa época vivían en la península, no eran capaces, ni llegaban en conocimientos ni en infraestructuras a lo que los romanos eran capaces de hacer y de construir. Por eso nos conquistan los romanos. Nosotros aprendemos de ellos. Los romanos son conquistados porque los árabes les superan. Los árabes eran maestros de aritmética. La aritmética, tal y como lo conocemos hoy en Europa, llega de mano de los árabes. Llega la elevación de aguas. Los romanos no construían norias. La noria es un invento árabe. Entonces, a nosotros la elevación de aguas, por técnicas como la noria, por ejemplo, en los ríos o en los arroyos, en las captaciones de agua, nos llega de origen musulmán. Entonces, los musulmanes barren el imperio que había aquí establecido, que después de los romanos estuvieron los visigodos, después de los visigodos vienen los árabes, después de los árabes vienen los cristianos. O sea, hay una invasión tras otra realmente durante épocas, y siempre el que llega y te invade no porque sea más fuerte realmente, sino porque tiene la capacidad de hacerlo, porque sus conocimientos están más desarrollados que los tuyos. Entonces, realmente no te están invadiendo, realmente te están dejando una sabiduría y un conocimiento que para ti no existe hasta ese momento. Entonces, verlo como una invasión es un error. Históricamente se le llama invasión, pero no es una invasión de llego y mato todo lo que hay. No, es una invasión de que llego e implanto un conocimiento que no hay hasta ese momento. Es un modo diferente de entender la invasión. O sea, una invasión realmente es como si ahora llega mañana un ente extraterrestre y nos invade. ¿Va a venir a arrasar la vida en la Tierra? No, seguramente nos aporte cosas que no sabemos. Entonces, y un conocimiento que no tenemos. ¿Por qué nos puede invadir? Porque no sabemos. Entonces, su conocimiento es superior al nuestro. Realmente se invade por conocimiento, no se invade por fuerza. Tú no puedes, por muy grande y numeroso que sea un ejército, no puede contra todo un pueblo. Es imposible. El pueblo establecido en un terreno es muchísimo más numeroso siempre que el ejército invasor. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que sus técnicas de combate, sus técnicas de construcción, sus técnicas de defensa son superiores a las tuyas. Entonces, por eso te conquistan, por eso te invaden. Y a nosotros los romanos nos invadieron porque ya en el siglo I
tenían calefacción en las casas. Hombre. Cuando nosotros vivíamos en chozas de madera. Es que es así. Y me viene a la mente que ahora, por ejemplo, España, que cuando fue muy poderosa, que estamos hablando de 1500 Sí. a 1600 todavía, Sí. que logró tener virreinatos, que logró tener extensiones en el continente En todo el americano mundo. y en todo el mundo, porque inclusive África, Filipinas, también llega un momento en que tiene que ceder o es superado por precisamente otros países como Francia, como Inglaterra, Claro. que le quitan sus, Sí, sí, claro. o ceden, lo como se llame, pero ya no son dueños No, de las colonias, por ejemplo, claro. o de los lugares donde ellos Al final, tenían. al final, ahí se demuestra que una vez el conocimiento se ha implantado en la población es capaz de sublevarse y rechazar esa invasión que se produjo 300 años atrás. Ya hemos aprendido, ya somos iguales, ya tenemos el mismo conocimiento, ya no quiero depender de ti. Que son Ya no te la debo liberación, que después llega, por ejemplo, del continente americano, Claro. llega con las independencias. Claro. Entonces se genera porque ya hay un debilitamiento y un fortalecimiento. Claro, hay Entonces, ambas cosas. una noche de fuerzas. Exactamente. Hay un equilibrio de la balanza. Una balanza que en un primer momento está desequilibrada porque el conocimiento que aporta a los europeos es mayor. Ya se equilibra, ya el conocimiento se ha igualado. Es más, nos hemos enriquecido los pueblos mutuamente, porque no solo nosotros llegamos con un conocimiento mayor, quizá constructivamente, o quizá en otras áreas de defensa, de ataque, de guerra, de no sé, llámalo X, pero nos hemos enriquecido mutuamente. Aquí viene mucho conocimiento de América, aquí vienen plantas de América, aquí vienen frutos de América, aquí se traen muchísimas cosas de América y no solo el famosísimo oro, que oro es lo que menos llegó a España, porque entre lo que se hundió y claro, todo lo que se construyó allí costó dinero, eso no se financiaba desde Europa para allá, eso se autofinanciaba con sus propios medios, las construcciones americanas. Entonces, ¿se llegaba algo a España? Sí, llegaba algo a España, evidentemente, pero no es que todo el oro que se extrajo se llegó a España, no, ni muchísimo menos. Aquí no llegó seguramente ni un 10%, ni siquiera. Pero al final es un tema de que ya se han equilibrado la balanza, ya se ha equilibrado la fuerza, ya conocemos lo mismo los unos de los otros, ya somos iguales. Claro. En el momento que se produce la igualdad, yo ya no te debo nada como conquistador, ya me has aportado lo que me tenías que aportar. Los que no eran mexicas, que fueron los sometidos, sino el resto de pueblos, ya habían aprendido, se habían hermanado, incluso había mestizaje. Todos los pueblos latinoamericanos son mestizaje. Porque, al contrario que los anglosajones, nosotros no arrasamos tribus, como sí ocurrió, por ejemplo, con Inglaterra, con América del Norte. Los ingleses arrasaban a los indios nativos. Nosotros mestizamos todo. O sea, nosotros nos mezclamos realmente con todo el pueblo americano. Y entonces, después de todo eso, cuando ya se equilibran las fuerzas, pues ya yo como invasor no tengo nada que hacer allí, tú ya tienes los recursos suficientes para autoabastecerse, quiero independizarme, España se retira, se produce una independencia y a partir de ahí cada uno funciona como ente propio. Bueno, una exposición sustentada, cimentada, que hay que analizar desde el otro lado y buscar que haya ese aprendizaje. Claro que sí. ¿Puedo saber tu nombre? Jorge. Jorge, bien, pues estamos aquí en Talavera de la Reina.